La Ciudad de México no dormía, por lo tanto, los habitantes no pueden soñar. Bajo un cielo saturado de luces neón y vigilancia, los drones cruzaban las avenidas como enjambres entrenados, y las cámaras, incrustadas en cada poste y esquina, registraban no solo los movimientos sino también los gestos, las pulsaciones, los pensamientos. La biotecnología había transformado la ciudad. Las personas son organismos artificiales, donde cada cuerpo es un nodo y cada emoción, un dato. Violeta Rosario Muñoz Flores vivía en el sector 9, en una torre de cristal que reflejaba el poder de su familia. Su madre, ingeniera genética, pero indiferente a cualquier sentimiento o pensamiento. Su padre, empresario afiliado al Gobierno Nacional Progresista, GNP, funciona como una pieza más del ajedrez en el sistema impuesto por el régimen. Su hermano, su cómplice silencioso, con él compartía cualquier sueño que tenía Violeta y él siempre la apoyaba, la motivaba a nunca dejar de soñar y de luchar por sus sueños. En algún momento le dijo, la voluntad supera cualquier tipo de talento. Desde pequeña, Violeta había sido educada en los mejores centros de neuroprogramación, rodeada de comodidades y privilegios, con tecnología de última generación, los mejores médicos al servicio de su familia, rodeada de los edificios más hermosos e imponentes, y también más costosos. Pero algo en ella vibraba distinto. Admira a su padre. Lo admira como se admira a un arquitecto que construye mundos a través de sus negocios. Los cimientos que sostenían su poder y su estatus son sus negocios y su inteligencia para llevarlos a cabo, porque sí. Por algo se caracteriza, es por ser todo un hombre negocios, aunque esto implique chingarse a uno que otro o en su defecto quien se deje, esto claro siempre con el apoyo de la brillante mente de su esposa. Pero eso sí, pocos saben que esos edificios ostentosos y lujosos, al igual que la tecnología que desarrollan, en realidad, todas esas comodidades de las que gozan y se benefician están hechas de sudor, sangre y esfuerzo ajeno, de todos aquellos que son ignorados y quieren borrarlos de la historia. Aunque su padre le enseña a pensar, a observar, a desconfiar de lo evidente, le habla de ciencia como si fuera poesía, y cuando la mira, parece ver en ella una versión mejorada de sí mismo. Pero Violeta no puede evitar sentir una punzada cada vez que lo ve estrechar la mano de los funcionarios del régimen. Lo ama, sí. Pero también se avergüenza. Y no lo acepta, como quien esconde una herida que aún sangra. Con su madre, la relación es otra. Fría. Precisa. Funcional. Su madre la trata como si fuera un proyecto exitoso, una fórmula que salió bien. Nunca hay abrazos, solo evaluaciones. Violeta intenta entenderla, pero no puede. Hay algo en su mirada que la incomoda, como si detrás de esos ojos hubiera una máquina calibrando emociones. A veces, Violeta desea que su madre la regañe, que le grite, que se equivoque. Pero no. Todo en ella es control. Y eso la aleja. Violeta crece entre negocios, algoritmos y afectos programados. Lo que la hace diferente no es que piense distinto, sino que siente distinto. Y en un mundo donde sentir es peligroso, Violeta empieza a convertirse en amenaza. Su hermano, Julián, era el único que parecía entenderla. Le hablaba de códigos como si fuera un arte incomprendido. Y de justicia como si fuera ciencia, pues con él las palabras se convierten en un río el cual se empapa de ideas tan profundas y claras. Cada conversación es un recordatorio de que todavía existe un mundo fuera del control del régimen. Julián no la juzga por sentir demasiado, al contrario, le enseña que esa diferencia es su fuerza. Fue él quien, en secreto, le implantó un chip modificado, fuera del control del GNP. Para que pienses. Libre, le dijo. Y en esa frase Violeta siente que por primera vez alguien le entrega una razón genuina, como una especie de voluntad heredada para luchar para un futuro distinto. Desde entonces, cada pensamiento se expande como un incendio. Una noche, mientras indagaba en la base de datos de su familia, descubrió la verdad. La empresa que dirigían no solo desarrollaba biotecnología para mejorar la salud. También diseñaba implantes que permitían al gobierno monitorear y controlar a los ciudadanos. Los ricos obtenían mejoras, los pobres, vigilancia. Su familia no solo colaboraba con el régimen. Lo alimentaba. La culpa se instaló como un virus. Violeta comenzó a cuestionarlo todo, sus estudios, sus privilegios, su silencio. ¿Cómo podía seguir viviendo en esa torre mientras afuera la gente era borrada de la historia por no tener dinero para existir? Durante semanas, planeó su escape. Usó el chip que Julián le había dado para infiltrarse en la base de datos del GNP. Robó archivos confidenciales, registros genéticos de desaparecidos, y fondos secretos que usaría para financiar una red de resistencia. Cada noche, mientras su familia dormía,
Violeta planeaba su golpe de estado, pero el sistema no era ciego. Los algoritmos del GNP detectaron una anomalía. Alguien había accedido a información clasificada. Alguien había robado. Y las pistas, inevitablemente, apuntaban a la familia Muñoz Flores. Le habla de ciencia como si fuera poesía, y cuando la mira, parece ver en ella una versión mejorada de sí mismo. Pero Violeta no puede evitar sentir una punzada cada vez que lo ve estrechar la mano de los funcionarios del régimen. Lo ama, sí. Pero también se avergüenza. Y no lo acepta, como quien esconde una herida que aún sangra. Con su madre, la relación es otra. Fría. Precisa. Funcional. Su madre la trata como si fuera un proyecto exitoso, una fórmula que salió bien. Nunca hay abrazos, solo evaluaciones. Violeta intenta entenderla, pero no puede. Hay algo en su mirada que la incomoda, como si detrás de esos ojos hubiera una máquina calibrando emociones. A veces, Violeta desea que su madre la regañe, que le grite, que se equivoque. Pero no. Todo en ella es control. Y eso la aleja. Violeta crece entre negocios, algoritmos y afectos programados. Lo que la hace diferente no es que piense distinto, sino que siente distinto. Y en un mundo donde sentir es peligroso, Violeta empieza a convertirse en amenaza. Su hermano, Julián, era el único que parecía entenderla. Le hablaba de códigos como si fuera un arte incomprendido y de justicia como si fuera ciencia, pues con él las palabras se convierten en un río el cual se empapa de ideas tan profundas y claras. Cada conversación es un recordatorio de que todavía existe un mundo fuera del control del régimen. Julián no la juzga por sentir demasiado, al contrario, le enseña que esa diferencia es su fuerza. Fue él quien, en secreto, le implantó un chip modificado, fuera del control del GNP. Para que pienses libre, le dijo. Y en esa frase Violeta siente que por primera vez alguien le entrega una razón genuina, como una especie de voluntad heredada para luchar para un futuro distinto. Desde entonces, cada pensamiento se expande como un incendio. Una noche, mientras indagaba en la base de datos de su familia, descubrió la verdad: la empresa que dirigían no solo desarrollaba biotecnología para mejorar la salud. También diseñaba implantes que permitían al gobierno monitorear y controlar a los ciudadanos. Los ricos obtenían mejoras, los pobres, vigilancia. Su familia no solo colaboraba con el régimen. Lo alimentaba. La culpa se instaló como un virus. Violeta comenzó a cuestionarlo todo: sus estudios, sus privilegios, su silencio. ¿Cómo podía seguir viviendo en esa torre mientras afuera la gente era borrada de la historia por no tener dinero para existir? Durante semanas, planeó su escape. Usó el chip que Julián le había dado para infiltrarse en la base de datos del GNP. Robó archivos confidenciales, registros genéticos de desaparecidos, y fondos secretos que usaría para financiar una red de resistencia. Cada noche, mientras su familia dormía, Violeta planeaba su golpe de estado, pero el sistema no era ciego. Los algoritmos del GNP detectaron una anomalía. Alguien había accedido a información clasificada. Alguien había robado. Y las pistas, inevitablemente, apuntaban a la familia Muñoz Flores. Después de un par de horas perdida y confundida, vagando por la periferia y esquivando los drones que zumban como insectos metálicos sobre su cabeza, Violeta siente que la ciudad la devora. De pronto, a lo lejos, distingue una sombra. Un movimiento rápido, casi imperceptible, que se desliza hacia una coladera abierta. La figura desaparece bajo el suelo como si la ciudad misma la hubiera tragado. Violeta se detiene, con el corazón casi saliendo de su pecho, con una respiración poco controlada. De pronto, a lo lejos, distingue otra sombra. No sabe si es una trampa o una salida, pero algo en esa sombra le despierta una certeza: allí abajo, en las entrañas olvidadas de la ciudad, puede estar la respuesta que busca. Violeta respira hondo, se ajusta la chaqueta con sensores térmicos y, sin mirar atrás, se desliza hacia la coladera. La oscuridad la envuelve. El mundo de arriba queda atrás. Allí conoce a tres figuras que marcan su inicio. La primera es Bárbara Guerrero, Pachita, una médica clandestina de manos firmes y mirada cansada. Antes trabaja en hospitales del régimen, pero se niega a seguir implantando chips de control. Ahora desvincula implantes en los drenajes húmedos, devolviendo libertad a los cuerpos que el GNP quiere poseer. Violeta la observa y siente que cada cicatriz que Panchita toca es también un acto de resistencia. Entre ellas surge un vínculo silencioso. Panchita la trata como a una hija.
que todavía puede elegir, y Violeta aprende que la revolución también se construye cuidando la vida. El segundo es Mateo López, el fantasma, un limpiador de datos que vive entre servidores oxidados y pantallas rotas. Su piel está marcada con tatuajes que parecen circuitos, y su talento es borrar rastros digitales, nombres, huellas, registros que el régimen usa para desaparecer a los pobres. Con él, Violeta aprende a moverse invisible. Un grito oculto, un mensaje que solo la resistencia entiende. Violeta descubre en ella que la revolución también necesita belleza, que el arte puede ser un arma tan poderosa como un virus informático. Juntas comienzan a imaginar mensajes que mezclan código y mural, poesía y hackeo, símbolos que despiertan esperanza en los barrios olvidados de la periferia. Violeta los observa y siente la fraternidad que llegó a tener con su hermano. Violeta encuentra en Bárbara, Mateo y Lucía algo que los hace distintos a todos los más, encuentra un propósito compartido. Allí se da forma al inicio del golpe de Estado. Violeta desactiva los chips con ayuda de las antenas que Mateo y ella hackearon, para amplificar la señal y llegar a no solo a la periferia, también al centro de la nación donde todo había iniciado. Mientras Bárbara se encarga de extraer de los cuerpos los chips. De forma fría y calculadora. Mateo diseña rutas imposibles de rastrear y borra los datos de los implantes para que nunca puedan ser activados de nuevo. Lucía, con pintura y chatarra, levanta murales cifrados que se convierten en señales secretas para la resistencia. En ese espacio olvidado por el régimen, entre el hedor y la penumbra, se teje la primera red de libertad. Lo que empieza como un pacto silencioso se transforma en movimiento. Un golpe que no se mide en armas, sino en memoria, invisibilidad y símbolos. Violeta comprende que la revolución no es solo suya, es de todos los que deciden sentir distinto en un mundo que prohíbe sentir. Las pantallas del régimen se saturan. Los algoritmos colapsan. Los drones se confunden. En las paredes, los murales de Lucía brillan con mensajes cifrados. La voluntad supera cualquier talento. La frase de Julián se convierte en consigna, en grito, en fuego. El GNP responde con violencia, apagones, redadas, ejecuciones. Pero ya es tarde. La semilla germinó. La periferia se levanta, los barrios olvidados se convierten en trincheras, y la ciudad, que respiraba a través de cables, ahora respira a través de voces humanas. Violeta no se siente heroína. Se siente herida, marcada por la ausencia de Julián, por la culpa de su familia, por el peso de cada vida que depende de ella. Pero también se siente viva. En un mundo donde sentir es peligroso, ella eligió sentir. Y ese acto, simple pero radical, se convierte en revolución. La dominación del GNP sigue allí, pero ahora la sombra tiene nombre: Violeta Rosario Muñoz Flores. La fugitiva que se transformó en mito. La hija del sistema se convierte en su peor amenaza. Y bajo el cielo grisáceo de la Ciudad de México, en el año 2066, la llamarada de la resistencia comienza a arder.